¿Ustedes se preguntaron qué papel jugó la mujer en la historia? Y me imagino importante, algunas. Las historias de las mujeres es impresionante. No sé por la mujer sale a todo el mundo. Es Sí, impresionante. sí, no sé por ellos también, porque digo que solas no hubiéramos podido llegar hasta donde estamos. Observación. O por lo menos nosotros. Yo puedo hacer una observación, la mujer en la historia argentina, que algunos lo saben, luchó junto al hombre en la guerra, pero totalmente. Por eso hay mujeres que están muy olvidadas, muy ignoradas, y vos sabés perfectamente, que han luchado en el frente. Bueno, nosotros hicimos acá ayer en un verano, que fue en realidad sobre los amores en la historia. Eso es lo más lindo que hay. Y tratamos varias de las mujeres que fueron al frente por amor, pero por amor nunca, fueron por convicción. Pero que la historia ha dicho que fueron por amor. Pero que fueron por convicción. No, pero es muy lindo, muy interesante. Y yo creo que es muy interesante el tema de la mujer, porque por otro lado es un tema que ahora se habla mucho de género, antes no se hablaba, y la mujer quedó como relegada, parece, o se dice que la mujer no participó, o que fue un sobre la izquierda, que no es verdad. No es verdad. O se rescata en su real dimensión. ¿Qué papel jugó verdaderamente? Pero escuchame, la mujer antes, viste, la tenían ahí como si fuera una esclava, ¿no? Es verdad. Merece. Es verdad. Hay mujeres claro, no te quiero mucho. Ese tiempo. Sin embargo, desde que la historia es historia, hubo mujeres que ejercieron funciones de poder. Vamos bien lejos, Cleopatra fue la que más poder tuvo sobre los hombres. Cleopatra. Hubo muchas reinas, y en general fueron mujeres de clase alta, ¿no? Claro. En general fueron mujeres de clase alta que tuvieron acceso al poder. La semana pasada, acá nosotros nos largamos con la prehistoria, porque para poder entender ciertas cosas, como puede ser el patriarcado, el porqué de un discurso que disminuye a la mujer, que todos creemos que existe, a lo mejor no creemos en eso, empezamos desde la prehistoria. Entonces, la clase anterior, Jorge, que es una persona que le interesa bastante el tema del mito, porque trabajamos mucho la cuestión del mito para entender los discursos, ¿no? Planteó la existencia o no del matriarcado, y lo planteó de una manera fundamental, que él personalmente no creía que hubiera existido un matriarcado, porque, así lo dicen muchos antropólogos en realidad, y que el matriarcado daba lugar al discurso patriarcal como un justificativo de otro discurso. ¿Era así, Jorge? Sí, yo no decía que no creía yo, sino que no hay pruebas objetivas de que haya existido un matriarcado. No hay pruebas ni históricas ni antropológicas, ni tampoco en la actualidad. Tampoco en la actualidad de comunidades primitivas que den ese dato. Vos me mencionaste los Moyo, yo te dije no los conozco, pero después sí, los conocía, yo tenía la nota que me mandaste, yo la tenía porque salió originalmente en La Nación, en La Nación Revista. Los Moyo es una sociedad muy, muy interesante desde otro punto de vista, pero reafirma lo que había dicho. Para mí no es un matriarcado los Moyo tampoco. Para mí sí, para mí es un matriarcado clarísimo. Hay una discusión en internet muy fuerte sobre los Moyo y sobre el matriarcado, y el problema está, ¿cuál es el concepto de matriarcado? Claro, es lo que vamos a tratar de ver ahora. La idea es que para algunos antropólogos, no para todos, el matriarcado no existió porque no hay suficientes indicios fehacientes de que así haya sido. Pero como las ciencias van cambiando permanentemente, nada está cerrado. Esto lo decíamos la vez pasada con respecto a lo que pasó en la prehistoria con, por ejemplo, un neandertal y un homo sapiens, que son dos especies que circularon por el mundo al mismo tiempo y que una no dio lugar a la otra, pero bueno. Si el neandertal tuvo capacidad simbólica o no. Hasta hace un tiempo se decía no. Hoy en día esto se saquea, se entra en duda. ¿Por qué? Porque por la antropología, la historia, tienen una cantidad de ciencias que son auxiliares y que les sirven para investigar.
Por ejemplo, puede ser las cosas típicas, la biología, el ADN, el estudio de ADN, ese tipo de cuestiones. Siempre la geografía fue una aliada. Hoy en día los satélites que están dando vueltas por el mundo también ayudan. La geología también ayuda. Y otra ciencia. Yo recuerdo hace unos años atrás un amigo que el historiador falleció, el mejor especialista que ha habido en Julio César, asistió a un congreso donde se demostró que Estrabón, que fue un escritor de tiempos muy lejanos, tiempos clásicos, que decía, por ejemplo, que la geografía de Cádiz era otra, tenía razón Estrabón. Y todo lo que se había escrito después, discutiendo Estrabón y considerando que Estrabón pudo hablar de algún río que ligeramente hubiera modificado el cauce, pero que tomaba datos que no eran coincidentes con la realidad, y escribieron páginas y páginas, resulta ser que un día los satélites y los estudios geológicos descubrieron que la verdad había sido la de Estrabón. Se había producido una modificación geológica y de pronto hubo que reescribir todo lo que se había escrito. Algunos historiadores lo tomaron muy mal, otros, como mi amigo, consideraron que era una prueba extraordinaria porque había que hacer borrón y cuenta nueva y recomenzar de cero. Y yo creo que lo mismo le va a pasar a los antropólogos con el tema del patriarcado. Esta es mi humilde opinión. Yo no soy antropóloga, soy historiadora. ¿Cómo se define el matriarcado? Se define por una sociedad donde el poder político y económico lo tienen las mujeres. Para decirlo sencillamente, si eso es matriarcado, el matriarcado puede ser otra cosa también, ¿eh? La autoridad de la madre está por encima de la autoridad del padre. Esto es matriarcado, pero también hay otros dos elementos que son indispensables conocer si uno quiere hablar de matriarcado o quiere hablar de sociedades donde no haya un patriarcado típico. Uno es el sistema matrilineal, que la filiación se hereda por vía materna. O sea, los hijos no llevan el apellido del padre, sino el de la madre. Y el sistema matrilocal, que la familia vive en la casa de la mujer, de la madre, no viven en la casa del padre. ¿Ustedes se acuerdan la Biblia lo que dice? Seguirás a tu marido donde es, a ver, por ahí, el que más sepa de Biblia, ¿quién me lo dice? Seguirás a tu marido hasta a donde vaya. Establecerás el domicilio donde él lo fije. Bueno, hay sociedades que no hacen eso, sino que van a vivir al domicilio de la mujer. Y era también la que se encargaba de los alimentos, junto con los hijos. De la recolección. Exacto. Eso lo estuvimos viendo las veces pasadas. Después lo que era así. Para algunos autores, la idea del matriarcado se originó hacia mediados del siglo XIX, 1850, por ahí, con Bachofen, que fue un investigador, que él tomó datos que consideró históricos de los relatos mitológicos, de los cuentos, de las producciones literarias y filosóficas de la antigüedad. Y planteó que esas sociedades matriarcales que él veía que surgían entre líneas de los mitos y de esos textos literarios tenían ciertas características. Eran agrarias. La propiedad del linaje se heredaba por vía materna, o sea, las dueñas de la tierra, las dueñas de las propiedades eran las mujeres, no los hombres. La mujer domina el poder familiar, político y económico. Ahora, esto hoy ya no se considera como válido, porque se dice que Bachofen lo que hizo fue describir un mundo ideal donde las relaciones eran de excelencia entre hombres y mujeres, la reciprocidad, y que esto sería como una edad dorada que nunca existió en la humanidad. Sin embargo, hay otros antropólogos y otros pensadores que han considerado que el matriarcado existió. Uno de los fundamentales en los que nos basamos muchos historiadores es Engels. Engels dice que la humanidad fue matriarcal hasta el momento en que se produce la revolución neolítica. ¿Qué es la revolución neolítica? El momento en que los hombres comienzan a sembrar y cosechar, a producir la tierra. Coincide con un momento en que la población aumenta y la producción que va dando la tierra despierta un gran interés. Entonces, la posesión de la parcela que uno cultivaba se vuelve indispensable. Pero ¿cómo se asegura la propiedad de la tierra? La tengo yo y mi hijo, y a mi hijo se la tengo que traspasar.
Entonces, ¿cómo traspaso la propiedad? A mi hijo se la traspaso siempre y cuando yo esté seguro que ese chico es mío, porque los hombres tienen ese problema. Yo hablo en este momento como si fuera varón. ¿Cómo sé que ese hijo es mío si yo soy varón? Regulando y controlando la sexualidad de la mujer. Hasta ese momento la sexualidad de la mujer era libre. Cuando se produce la revolución patriarcal porque se quiere asegurar la propiedad, el hombre crea la monogamia. Una mujer para cada varón. ¿El otro fue quien lo creó? Quiero para poder no con los pies. Claro. Y la familia, el concepto de familia que tenemos nosotros ahora. Pero sobre todo la unión monogámica. Pero hay otros muchos pensadores y antropólogos que trabajaron el concepto de matriarcado. Por ejemplo, Malinowski, que fue un gran antropólogo. Morgan. Eric Fromm trabajó, el psicoanalista, trabajó algunas cuestiones de las relaciones que hay entre los mitos y el patriarcado. Grace, yo aconsejo a todo el mundo que lean La rama dorada de Grace, que es un libro excelente, bellísimo. Ahora, puede ser que el patriarcado sea algo más que esto que nosotros decimos acá, que el poder está en manos de las mujeres, el poder político y el económico y la propiedad, que son como situaciones indispensables para que exista un matriarcado. Puede haber algo más que acá no se está diciendo. Entonces, nosotros sabemos que hasta ahora las sociedades son patriarcales, aun cuando haya poligamia. Por ejemplo, hay países islámicos que hay poligamia para los varones. Hay otras culturas donde hay poligamia para las mujeres, pero son justamente las excepciones. Entonces, Jorge recién mencionó al Mosuo, al grupo Mosuo, que es una población que vive al sudoeste de China, en el límite con el Tíbet. ¿Todos se acuerdan del Tíbet? Sí. Para algunos antropólogos e investigadores, el pueblo Mosuo tiene un matriarcado perfecto. Algunos dicen que es el último matriarcado, y eso se puede discutir. Son unos 40.000 miembros, componen la sociedad Mosuo. Viven en un lugar que es un paraíso. Los que tengan internet, entren y traten de buscar por YouTube, les aconsejo. Mosuo, ponen, así como suena, un lugar, sí, M-O-S-U-O. Es un lugar paradisíaco. No sé si vos lo viste, Jorge. Sí, inclusive encontré unos documentales de una ex Mosuo. Una ex que se fue. Ella vuelve a la comunidad y hace un documental muy interesante. Claro, porque esa es una de las características interesantes de esta sociedad, que la gente se va y regresa. Regresa, pero no regresó definitivamente. Empezó a hacer el documental y se fue. Ahora nos vas a contar por qué. La de los Mosuo está descrita como una sociedad matriarcal, donde las mujeres tienen el poder político, el económico y la propiedad, matrilineal, las filiaciones por vía materna, y matrilocal, los hijos viven en la casa de la madre. Está considerado, les dije, como un matriarcado puro o el último matriarcado. Y el tema es que ellos viven en un lugar tan complicado para llegar, pero tan complicado, que esto los preservó de tener contacto con otros pueblos. Aunque vivamos aislados, hasta hace unos 40 años aproximadamente. Entonces, esa cuestión de vivir aislados permitió que resistieran el empuje matriarcal de otros grupos que tenían alrededor. Por ejemplo, el de los lamas. Hay un régimen teocrático feudal que no los tocó por esa dificultad geográfica. Y también la China, que la China fue un país fuertemente patriarcal, incluso la Revolución China, donde la mujer adquirió más libertades. Sin embargo, durante mucho tiempo se salvaron de todo tipo de influencia. La economía de los Mosuo está basada en la agricultura, en la pesca y en las artesanías. Lo interesante es que los bienes se distribuyen de acuerdo a las necesidades de los habitantes y que cada Mosuo trabaja de acuerdo a su capacidad. Uno empieza a pensar que esta sociedad es bastante justa. Cuando se conocieron los Mosuo y se puso esto en la prensa, lo primero que llamó la atención y los hizo famosos fue que es una sociedad poliántrica. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres pueden tener muchos maridos. En realidad no tienen maridos porque no se casan. Pueden tener muchos hombres. Los Mosuo practicarían lo que nosotros conocemos como amor libre, pero siempre eligen a la mujer, Susana.
¿Cómo es la cosa? Esto que llamó la atención